Sí, adelante. Son organismos unicelulares que en la humedad proliferan. No necesariamente en la humedad, pero sí, prolifera. ¿Tu apellido? Sea Hinojosa. Sí. A ver, ¿alguien más que quiere decir que quiera participar? Sí, doctora. Sí, a ver. ¿Son células que producen ciertos hongos? Plantas y ¿Células de los hongos? No, son células que producen ciertos hongos, plantas y bacterias. O sea, participan en la reproducción. Ok. ¿Ya tu apellido? Patiño Pacuri. Patiño. A ver, ¿alguien más? Creo que una estudiante. Sí, doctora. Yo iba a decir que las esporas normalmente tienen un periodo de latencia o hibernación antes de empezar su accionar. Ya, ok. ¿Tu apellido? Candia Chire. Candia Chiri. Ya. A ver, entonces, como sus compañeros han dicho, ¿sí alguien más que quiere decir algo? Doctora, sí, iba a decir que la espora es un elemento importante para lo que es el ciclo biológico de lo que son hongos, bacterias y algunos otros microorganismos. Ya. ¿Tu apellido? Rojas Alfaro. Rojas, a ver, permíteme buscar Rojas. Ya, ok. Listo, ya, entonces continuemos. Entonces, como decíamos, bueno, como sus compañeros también han dicho, las esporas, pues es una forma de reproducción que tienen los microorganismos y son estructuras bastante pequeñas. Son normalmente microscópicas, nanométricas y que es un poco difícil eliminarlas. ¿Ok? Los microorganismos son un poco más sencillos de hacerlo, pero justamente los microorganismos lo que hacen es reproducir estas esporas para supervivencia, ¿no? O sea, en el caso que ellos mueran pues por algún producto o cualquier medio externo, las esporas pues son como sus hijitos, ¿no? Que le permiten continuar con la vida de este microorganismo, ¿ya? Bueno, entonces pasemos. El, el primer cuadro, bueno, el primer círculo que tenemos en la parte inferior dice limpiado, ¿no? Como vemos, cuando hacemos una limpieza, ¿a qué nos referimos, no? Agarrar, por ejemplo, un trapo que tenga agua, ¿sí? Normalmente agua o algo que nos permita limpiar, ¿no? Entonces simplemente limpiamos pues el polvo, algunos microorganismos que puedan estar, normalmente, pero no es una limpieza profunda, por decirlo así. Entonces pasamos al segundo concepto que es la desinfección, el desinfectado. En el desinfectante sí o sí se utiliza un producto químico, como por ejemplo el alcohol, el hipoclorito de sodio, entre otras cosas, ¿no? Entonces al utilizar ya un producto más fuerte, depende también, algunos o la mayoría sí tienden a eliminar los microorganismos, pues, ¿no? Patógenos y no patógenos. Bueno, algunos sí, otros no, pero bueno, esa es la función de los microorganismos, ¿no? Como también vimos la fase pasada, el alcohol, por ejemplo, que igual destruía lo que es la membrana de los microorganismos, igual el jabón lo destruía y los inactivaba, bueno, dependiendo si es un virus, se inactiva, si es un organismo vivo, muere, ¿no? Ya, pero no llegamos a alcanzar a lo que es eliminar las esporas. Entonces tenemos un tercer paso, se podría decir, que es la esterilización, ¿no? La esterilización ya es un procedimiento más fuerte, más agresivo, que nos permite eliminar lo que son los patógenos, los no patógenos y las esporas, ¿ok? Entonces, para ello vamos a hablar ahora de lo que es la limpieza del material sanitario. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de quién fue Joseph Lister. ¿Le suena a alguien Lister el apellido? Por más que no sepan quién es, ¿a alguien le suena algo, Lister? ¿A nadie? A ver, entonces vamos a ver. ¿Quién fue Como Joseph Lister? lista, enumerar lista. No exactamente. A ver, otra cosa más. Contribuyó en gran medida en el número. No le pregunto quién es, sino a qué le suena. O sea, simplemente quiero que piensen qué es. Ahorita vamos a ver más a detalle. Entonces, primero tenemos Joseph Lister.
A ver, después participan, por favor. A ver, Joseph Lister, les decía que le suena Lister, porque bueno, es Listerine, suena bastante similar, ¿no? Entonces, de ahí parte el tema del Listerine. Ahorita vamos a ver ese tema. En primer lugar, bueno, Joseph Lister fue un cirujano, estudió en Londres, bueno, nació en 1827 y murió en 1912. Entonces, él, bueno, vivió en el periodo del siglo XIX, ¿no? Y dice, justo en 1860 introdujo la necesidad de la eliminación de microorganismos del material sanitario para evitar la propagación de las infecciones. Y bueno, es conocido como el padre de la cirugía antiséptica. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos en contexto. Primero, la cirugía en el siglo XIX. Ya conocemos cómo es entrar a un quirófano actualmente en el siglo XXI, pero estamos hablando de 2 siglos pasados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entrar en un quirófano en 1865 era una apuesta a vida o muerte. ¿Por qué? Porque cerca de la mitad de personas morían luego de ser operadas. A ver, los médicos llegaban al quirófano con su ropa de calle y sin lavarse las manos, se ponían una bata cubierta de restos de sangre seca y pus. En esa época era normal que un médico no lave, o sea, no lavar las cosas, no desinfectar el material, o sea, era lo normal utilizar hoy día la bata con lo que el procedimiento que hayas hecho y al día siguiente volverlo a utilizar al día siguiente, o sea, era normal, eso no era visto como malo. Ahora pues eso es inaceptable, o sea, ni siquiera es algo que se nos puede cruzar por la en esa época eso era el estándar, ¿no? Incluso se decía que al momento de hacer las cirugías, los cirujanos utilizaban los botones de las batas o los ojales y ahí colocaban, por ejemplo, los bisturís. Perdón, los hilos para hacer las suturas y lo colocaban y porque era más fácil el momento de utilizarlas. O si en el caso se les caía un bisturí o una tijera, cualquier cosa se les caía al piso, lo levantaban y seguían haciendo la cirugía. O sea, no había ningún cuidado con el tema de los materiales. Entonces, obviamente es por eso de que fallecían un montón de personas. O sea, entrar a cirugía era pues algo bastante complicado, ¿no? Más que todo por los problemas postoperatorios. O sea, no era porque los médicos pues realizaban mal la cirugía, sino era por los problemas postoperatorios como la gangrena, la septicemia y otras infecciones que le generaban a los pacientes. Entonces, se creía que el problema eran las miasmas. ¿Qué son las miasmas? El mal aire. Y por eso la única práctica de bioseguridad o la única práctica de salubridad era ventilar las salas del hospital, nada más. Eso era lo único que realizaba, ¿no? Pero Joseph Lister no creía de que esta era la causa de las muertes, ¿no? O sea, decía, no creo que el aire sea que haga mal a las personas para que puedan fallecer. Entonces, él empezó a leer trabajos de Louis Pasteur. A ver, ¿quién fue Louis Pasteur? Ahora sí participen. ¿Nadie? ¿Nadie conoce a Louis Pasteur? Es bastante famoso. Fue quien demostró que la fermentación alcohólica y otras enfermedades eran el resultado de la actividad microbiana. Y también acerca del proceso de pasteurización para conservar el vino. ¿Ya? ¿Tu apellido? Norma Castillo. Disculpa, no te escuché. Norma Castillo Carmen. Merma Castillo. Sí, doctora Merma Castillo. Ya, a ver, ¿alguien más que quiera participar? Doctora, La pasteurización, doctora. A ver, una sola persona. Empezó a hablar una compañera. Sí, doctora, también desarrolló una vacuna contra el antrax y la rabia. Ya, ¿sí? ¿Apellido? Manrique Sánchez. Manrique Sánchez. ¿Alguien que quiere decir otra cosa? Lo del proceso de la pasteurización, doctora. Ya, sí, ¿tu apellido? Cárdenas. Yo, doctora. Sí, a ver, una alumna más, sí. Tú. Luis Pasteur nos orientó sus estudios más a lo que es enfermedades infecciosas como el cólera aviar. Ok, ya, ¿apellido? Doctora. Sí, su apellido. ¿Quién acaba de Que era participar? Mamani.
Disculpa, ¿qué? Makera Mamani, doctora. Makera Mamani. Ok, ya a ver, vamos a continuar. Luego siguen participando. A ver, entonces, bueno, un poco resumiendo lo que sus compañeros dijeron, pues Luis Pasteur es conocido por las vacunas, pues por la pasteurización, pues de su nombre sale, ¿no? Pasteur, pasteurización. Entonces, Luis Pasteur fue un químico francés y él hablaba bastante de lo que es la fermentación. La fermentación, ¿a qué se debía? A los gérmenes, a lo que son mismos, ¿no? Entonces, bueno, igualmente en esta época estamos en el siglo XIX, no es que todos tenían la información a la mano, ¿no? No es como ahora googleas algo y ya está, ¿no? En esa época era que tenías que comprar los libros, conseguir los manuscritos, era un poco más complicado. Entonces Lister se interesó por los escritos de Luis Pasteur y entonces él intuyó de que podría ser la causa de las muertes en los quirófanos por estos microorganismos, ¿no? Eso podían explicar las infecciones que se generaban en las heridas de los pacientes luego de las operaciones. Entonces él empezó a buscar una sustancia química con la cual podría eliminar los químicos, ¿no? Y entonces ahí está lo que es el ácido carbólico. El ácido carbólico que hoy es llamado también el fenol, ¿no? Entonces, el fenol es también una sustancia química que se usa para hacer desinfectante. De hecho, ya no se usa mucho porque el fenol pues tiene efectos bastante adversos. No sé, a ver, ¿alguien conoce qué es lo que ocasiona el fenol? ¿Puede intoxicar? Sí. ¿Apellido? Rojas Alfaro. Rojas Alfaro. La ¿Alguien más? aplicación, la aplicación del fenol concentrado puede sobre la piel causar daño grave. La exposición breve a niveles altos produce como una irritación de las vías respiratorias y también temblores musculares. Sí, apellido. Guamaní. Guamaní. Y a ver, entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Alguien piensa, alguien sabe, alguien conoce a qué se debe esto? O sea, ¿por qué el fenol causa este tipo de afecciones? A ver, el fenol, vamos a empezar con su estructura química. La estructura química del fenol es un benceno con un OH, ¿no? Entonces, el benceno, por sus dobles enlaces conjugados, es que es bastante tóxico, cancerígeno. Puede llegar a ser cancerígeno. De hecho, es bastante restringido su uso a nivel laboratorio. Cuando se hace experimentación en el laboratorio, el fenol, el benceno incluso me parece que son insumos químicos fiscalizados. O sea, no es fácil conseguirlo. ¿Ok? Entonces, porque el fenol puede llegar a ser tóxico, irritante, corrosivo, etc. Entonces, pero bueno, estamos hablando aquí del contexto en el siglo XIX, ¿no? Es como que recién se estaba empezando, pues, a descubrir cosas, ¿no? No es que se sabía todo esto que ahora ya, todo el conocimiento que ya tenemos. Entonces, justo ahí en la imagen que vemos, abajo está, hay como una máquina que está chorreando, está rociando, como un spray, el fenol casualmente, ¿no? Para hacer una cirugía. Bueno, entonces así es como se empezó el tema de la desinfección, de la limpieza. Sin embargo, muchos médicos pues no creían que los gérmenes, que estos microorganismos que son invisibles, podían llegar a causar la muerte de las personas. O sea, para ellos era imposible, ¿no? Habían personas pues, escépticas que no lo creían, porque obviamente pues tú si te pones a pensar en esa lógica de esa época es como que algo que no lo veo, ¿por qué me va a causar algo malo en mi salud? Entonces, eso era el pensamiento de esa época. Ahora actualmente sabemos qué es lo que pueden llegar a causar los microorganismos, ¿no? Claramente tenemos el SARS-CoV-2, ¿no? Que es un microorganismo, es un virus que pues está llegando a matar un montón de personas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esa época. Entonces, es de esta manera que se empezó a interesar por el tema de la limpieza, la desinfección, etc. De ahí es que parte. Ahora, vamos a hablar de dos conceptos. En primer lugar, limpiar. ¿Qué significa limpiar? ¿Qué dice? Consiste en eliminar la suciedad depositada en superficies inertes que suponen un soporte físico y nutritivo para los microorganismos, ¿no? Es cualquier superficie donde se puede encargar la suciedad, los microorganismos, el polvo, etc. Ahora, la carga microbiana es la población de microorganismos presentes en un objeto que pueden producir o agravar enfermedades.
Básicamente la carga microbiana es el conjunto, ¿no? Toda la población de microorganismos que, pues, en su conjunto pueden causar enfermedades o agravarlas, básicamente. Eso es conocido como la carga microbiana. Ahora, para ello vamos a hablar sobre cómo se clasifican las zonas de riesgo en el hospital. Clasifican entre las zonas de bajo riesgo, las de riesgo medio y las de riesgo alto. Las de bajo riesgo, ¿cuáles son? Las zonas de alto tránsito, se podría decir. Son las consultas, las zonas de circulación general, donde está admisión, la farmacia, etc. Estas son zonas donde, pues, pueden venir los pacientes como tal, o también las personas que están acompañando a sus familiares, etc. Entonces, es una zona que no tiene restricción. Ahora, en las zonas de riesgo medio, ¿cuáles son? Las salas de hospitalización. Aquí ya tenemos una cierta restricción, ¿no? Hay horarios para que los familiares puedan visitar a la persona que está mal. Entonces, aquí ya hay cierta restricción, pero de todas maneras, pues el público en general podría entrar, ¿no? Y luego tenemos la zona de alto riesgo. La zona de alto riesgo es, pues, UCI, las cirugías, la unidad de quemados, de reanimación, porque obviamente son personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, que les van a realizar alguna operación quirúrgica, entonces, pues, solo tiene que entrar el personal capacitado para realizar la práctica que se tenga que realizar. Entonces, ahora vamos a ver este círculo. Este es el círculo de limpieza de Zinner, donde vemos 5 factores que intervienen en la limpieza. Estos son los 5 factores generales en cualquier tipo de limpieza. Tenemos la acción mecánica, que es, pues, la de frotar básicamente, la acción química, que es la del detergente, o cualquier sustancia que nos permite eliminar los microorganismos, la temperatura, que es indispensable saber a qué temperatura realizarla, porque a mayor temperatura hay una mejor limpieza, un tiempo de contacto, pues el tiempo en el que se completa la limpieza, y el agua. Bueno, más que todo, en vez del agua es el disolvente, ¿no? Porque el agua es el más conocido, es el más utilizado, pero no es el único, ¿no? Entonces, ante ello vamos a ver estos 5 factores. En primer lugar, tenemos lo que es la acción mecánica. Y dice, es la forma de separar la suciedad de la superficie en la que está depositada y consiste en frotar, cepillar, rociar con agua, presión o aplicar un ultrasonido. A ver, vamos a ponernos un ejemplo como de limpiar en la casa. Vamos a limpiar una olla en la casa. Vamos a lavar una olla sucia. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, tenemos la acción mecánica, que es donde agarramos y frotamos, ¿no? Tenemos nuestra esponjita y empezamos a frotar donde está la suciedad, ¿no? Luego, ¿qué tiene? El tiempo. Hay un tiempo máximo y mínimo en el cual, pues, hay una limpieza completa de este material, ¿no? Porque si limpiamos, o sea, limpiamos solo hasta que ya deje de haber suciedad, ¿no? En el caso que es manual. Ahora, la temperatura. Por ejemplo, si esta olla está con grasa, entonces si lo lavamos a una temperatura fría, pues es menos probable que salga toda la grasa, pero si es un poco más entre caliente y tibia, entonces es más fácil que salga la suciedad. Entonces, por eso dice, la temperatura mejora la capacidad del agua de disolver el agente químico, a la vez que facilita la disolución de la suciedad, sobre todo la de tipo graso. Además, aumenta la organismos muy elevada, deteriora ciertos materiales, ¿no? Y la temperatura promedio oscila entre los 50 y 95 grados. Ahora, seguimos lavando la olla. Tenemos el agente químico. ¿Cuál vendría a ser el agente químico? Pues el detergente, ¿no? Con el cual nos ayuda, pues, a limpiar. Solo con el agua no sería muy eficiente, ¿no? Por eso dice, su función es mantener la suciedad dispersa, lo que evita que se vuelva a depositar y facilita así el aclarado. Además, elimina microorganismos, protege el instrumental, mejora la calidad del agua, etc. Y finalmente tenemos el disolvente. Finalmente, ¿con qué hacemos toda esta limpieza? Pues con el agua, ¿no? Si no habría agua, pues no, el agente químico no haría la suficiente espuma. La acción mecánica, pues igual sería un poco más complicada, porque el agua es el que hace que ayude a disolver junto con el agente químico, pues, la suciedad. Entonces, el más importante aquí es el disolvente. El disolvente normalmente es el agua, porque es el disolvente universal, pues, ¿no? Básicamente. Ahora, permite que la suciedad se descomponga y así se elimine con el aclarado. Tiene que cumplir con ciertas condiciones para que el agente químico resulte eficaz y a la vez no deteriore el instrumental. Entonces, estos son los 5 factores que intervienen en la limpieza.
Entonces vamos a hablar sobre las características del agua como disolvente. En primer lugar está su baja reactividad química. ¿Cuáles son las ventajas? Es que es estable ante los productos de limpieza. O sea, cualquier producto con el que nosotros vayamos a limpiar, el agua no va a reaccionar, ¿no? Hay algunas sustancias que, por ejemplo, cuando las mezclas, reaccionan, ¿no? Pueden formar grumos, pueden precipitar, puede pasar cualquier reacción química. Pero en este caso, pues, el agua no tiene mucha reactividad, ¿no? Casi nada. Entonces, pues, nos permite, nos ayuda a hacer una mejor limpieza. Ahora, es capacidad de disolvente. Lo que decíamos, ¿no? Disuelve sustancias polares como las sales. Pero ¿cuál es la desventaja? Que algunas sales disueltas son perjudiciales y no disuelve sustancias grasas, ¿no? Otra característica es el punto de ebullición, que nos permite desinfectar sin evaporarse. Y finalmente tenemos la alta tensión superficial. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? Que no moja completamente las superficies. A ver, ¿qué entendemos por tensión superficial? Es que es la fuerza que mantiene a las moléculas superficiales del agua unidas cuando están en contacto con aire o con aire o con una sustancia gaseosa. Sí, apellido. Ventura. Ventura, ok, Iván. Ya, a ver, ¿alguien más que quiera decir algo? Es una fuerza Se debe a las que fuerzas. impide a que las moléculas de la superficie del agua se separen. Ya, sí, eso fue lo que dijo su compañero. A ver, apellido. Guamaní. Guamaní Huachahuanco, ¿no? Sí. A ver, bueno, sí. Compañeros han dicho, pues son esas, ¿no? Son las fuerzas que permiten de que el agua se mantenga unida. Es lo que hace que el agua tenga forma, ¿no? O sea, una gota, pues tiene cierta forma al momento de caer, porque casualmente la tensión superficial permite que las moléculas estén unidas y que le den cierta forma al agua, ¿no? Sabemos que el agua no tiene forma, pero esa pequeña forma que tiene en ciertos momentos, pues se deben a la tensión superficial, ¿no? Pero esto también hace de que al momento de que nosotros querramos limpiar algunas superficies, pues sea un poco difícil llegar a algunas zonas, ¿no? Eso es. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que son las propiedades de los productos químicos de limpieza. Vamos a hablar de 3 propiedades, que son tensoactiva o surfactante. ¿Qué significa? Que dice, reduce la tensión superficial del agua de forma que ésta entre en contacto con las superficies, ¿no? O sea, justamente lo que estábamos hablando de que la tensión superficial hace de que las moléculas del agua se mantengan unidas y que no nos permiten ingresar a ciertas zonas. Entonces, estos productos químicos tienen estas propiedades surfactantes que hacen que nos permita pues alcanzar a zonas difíciles. Ahora, otra propiedad es una propiedad emulgente, que favorece la formación de microgotas de grasa que se mantengan en el agua sin mezclarse, ¿no? Otra propiedad es dispersante. Evita que la suciedad arrancada de la superficie en ella, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? De que hace de que la suciedad no regrese al material y se vuelva a impregnar, ¿no? Que ya se separe, pues con el correr del agua, pues esta se elimina. Ahora, entonces, ¿cuál es la composición de los productos químicos de limpieza? Tenemos distintas composiciones, algunos pueden ser, por ejemplo, un producto puede ser desincrustante, puede ser con biocida, puede ser espumante, o sea, pueden juntarse varios de estos productos. A ver, el primero de que vamos a hablar, primera composición, es desincrustante. ¿Cuál es la función? Arrancar la suciedad del instrumental, ¿no? Llegar a las zonas difíciles. Inhibidores de la corrosión, para mantener la integridad del instrumental. Existe instrumental que pues es bastante sensible, entonces tenemos que evitar su corrosión, entonces para ello son estos productos inhibidores de la corrosión. También tenemos productos enzimáticos para descomponer las moléculas orgánicas, ¿no? Las enzimas sabemos que son catalizadores que pues nos ayudan sobre todo con las moléculas orgánicas. Ahora, productos ablandadores, que son sales de intercambio para eliminar la dureza. A veces el agua, dependiendo de la zona, hay agua dura, que bueno, esto se debe a los carbonatos que tiene el agua. Entonces, estos productos ablandadores nos permiten eliminar la dureza del agua y que pues sea también más fácil la limpieza. Productos biocidas, que son, bueno, como su nombre lo dice, vida, sidas, que viene pues de eliminar, aniquilar, entonces son para
eliminar los microorganismos. Productos espumantes o antiespumantes para regular la formación de espuma, ¿no? En el caso que se genere, pues tenemos que disminuirlo, ¿no? Y en el caso que no se genere, pues también aumentarlo. Entonces, estos productos las regulan. Ahora, optimizadores del acabado final. Esto es simplemente ya un adicional, ¿no? Que son pues los perfumes, espesantes, colorantes, etc. También tenemos los neutralizadores, que son que rebajan el pH alcalinizado por el detergente, ¿no? También igual regulan el pH. Y finalmente los lubricantes, que protegen a los metales de la oxidación, ¿no? Hay metales que se pueden oxidar, entonces los lubricantes pues evitan que se oxiden, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de los métodos de limpieza. Vamos a hablar de 3 métodos de limpieza. El primero es la limpieza automática. La limpieza automática es el sistema de elección más común para la limpieza de instrumental. Y se usará siempre que no esté contraindicado por alguna razón. Ahorita vamos a ver por qué podría estar contraindicado. Primero, son esas máquinas que vemos en su pantalla. Están las máquinas lavadoras, que tienen distintas bandejitas. En estas bandejitas se coloca el material que se vaya a desinfectar. Y funciona por aspersión, ¿no? O sea, bota agua y esta agua pues, sale a presión y esto hace que se lave pues, el instrumental, ¿no? Y para altas necesidades de procesamiento existen túneles de lavado que realizan las distintas fases en cámaras independientes, ¿no? Es igual una máquina que se programa, como digamos un microondas, que tú colocas ahí la comida, le pones un tiempo, bueno, en este caso pues de hecho tienes que regular la presión, la temperatura del agua, etcétera, ¿no? Entonces lo colocas, termina su ciclo y ya está, el material limpio. Ahora, otro método de limpieza es la limpieza por ultrasonidos. Este es un método en el que la acción mecánica procede de la vibración ocasionada por la emisión de ultrasonidos en un medio líquido. Ahí abajo tenemos una bandejita, bueno, el equipo de ultrasonidos que dentro tiene una bandejita. Esta bandejita pues contiene el material y tiene que ser llenado el agua hasta un 70% del total de la capacidad. No solo hasta un 70%, no puede exceder esta cantidad. Entonces, ¿en qué consiste? Son ondas de alta frecuencia que producen microburbujas instantáneas, que se conocen como cavitación, dentro del agua. Y este tipo de limpieza son sobre todo para material que tiene suciedad depositadas en zonas difíciles, ¿no? Además de todos los productos que ya hemos hablado, que nos ayudan con algunos tipos de materiales o suciedad en especial. En esto, pues es para eso también, ¿no? Para material que tiene zonas de difícil acceso, que por ejemplo en el anterior método de limpieza no se podrían hacer porque obviamente solo es con el agua, con el detergente, pues no, sale un chorro a presión y limpia. En cambio, en este caso son unas ondas. Este incluso genera un ruido bastante agudo al momento de empezar a hacer la limpieza, ¿no? Y de hecho no es muy indicado de que las personas estén cerca a un ultrasonido, porque a la larga pues igual te podría generar alguna alteración en las células. Entonces, como cualquier limpieza, además de la acción mecánica, es necesario utilizar un detergente. En este caso se utiliza un detergente enzimático, que, bueno, facilita la degradación de los compuestos orgánicos, como ya habíamos mencionado. Pero como es un detergente enzimático, entonces tenemos que evitar pues, el deterioro de las enzimas, ¿no? Porque está en base a enzimas. Entonces las enzimas son bastante sensibles, sobre todo a la temperatura. Entonces la temperatura de lavado no debe superar el 55 grados Celsius. ¿Ok? Entonces en este caso sí hay una indicación de no más de 55, porque si no, pues el detergente no va a funcionar. Ahora, no obstante, este sistema tiene limitaciones y no puede usarse con materiales flexibles como caucho, silicona, espejos, ópticas, etc. El hecho del ultrasonido puede llegar a alterar el material de lo que se está limpiando. Entonces, es por eso que nos recomienda pues, materiales que son flexibles, el caucho, sino para otros materiales pues, que tienen una forma estable y dura que no puedan ser alterados fácilmente. Y finalmente tenemos la limpieza manual. Dice, debido al riesgo de corte y a la altura y a la alta cantidad de materia orgánica presente en el instrumental, este método debe llevarse a cabo solo cuando sea la única opción posible. Suele ser el método de elección en instrumental termosensible, como endoscopios flexibles, pero también para cualquier instrumental que se necesite en el momento. No, o sea, en el caso que hay un material, sobre todo los termosensibles, que no se puedan lavar con la limpieza automática,
porque pues no se va a lavar bien y el hecho de ser termosensible no puede ser lavado por un ultrasonido porque solo llega a unos 55 grados. Entonces, ¿cuál es la opción? Una limpieza manual. Es básicamente como lo que les decía, y ya por caso, pues lavar, digamos, algo así. Entonces, es eso, ¿no? En el caso que ya no se pueda por otro método de limpieza, pues utilizamos este método de limpieza manual. Ahora, consiste en llevar a cabo la acción mecánica a mano mediante esponjas, cepillos externos e internos, en una pila profunda para evitar salpicaduras y con un detergente enzimático, en agua templada. Finalmente, se debe aclarar abundantemente y secar con paños que no dejen residuos o con aire a presión. Ahora, para minimizar el riesgo en el fregado, es obligatorio tomar las precauciones universales y usar equipos de protección personal. No siempre hemos hablado sobre los equipos de protección personal que son obligatorios bueno, para la práctica médica, ya lo hemos mencionado mucho. Entonces, pero en el caso de hacer la limpieza, pues también, ¿no? Porque estamos hablando de detergentes que podrían, pues, alterar la piel, ¿no? Podrían irritar la piel, podrían secar la piel, etcétera. Entonces, es por eso que siempre mínimo para hacer la limpieza, pues, unos guantes y una bata, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las normas básicas de limpieza de habitaciones y espacios? Primero, limpiar cuando esté pautado y siempre que haya suciedad. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre cuando hablábamos del tratamiento de la gestión de los residuos sólidos? Entonces había un cronograma, ¿no? Donde teníamos que hacer cómo se gestionaban los residuos. Ahora, para hacer la limpieza de igual manera, ¿no? Hay un cronograma de cuándo se tiene que hacer la limpieza y, bueno, cuando haya suciedad. Si es que ocurre un derrame accidental que no estaba previsto dentro del cronograma, pues también se tiene que hacer la limpieza, ¿no? Usar las protecciones, el material de limpieza, los detergentes y las dosis indicadas en los protocolos, ¿no? Ya existen protocolos donde te dicen, pues, de que, digamos, un detergente o una sustancia química actúa, digamos, al 5%. Entonces, se tiene que preparar la solución al 5%. Entonces, sacamos 5 mililitros, lo completamos a 100 mililitros y ahí está con la dosis indicada, ¿no? Entonces, eso ya viene con protocolos y eso va a depender del tipo de detergente. Ahora, no limpiar nunca en seco, servilletas húmedas o fregones. No siempre se tiene que utilizar el agua, ¿no? Ya hemos hablado que es un factor importante en la limpieza, entonces, pues, al limpiar en seco no estamos haciendo una correcta limpieza. Limpiar de arriba abajo, de dentro hacia afuera. En el caso de pacientes aislados, dejar sus habitaciones para el final, si son infecciosos, o hacerlas al principio si están inmunodeprimidos, ¿no? Es lógico, ¿no? Al momento, si es que tenemos un paciente que está inmunodeprimido, pues cualquier cosa le va a afectar, cualquier alteración, pues va a ser malo para su salud, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en hacer la limpieza primero de ellos y luego de los demás pacientes, ¿no? Y bueno, en el caso de los pacientes infecciosos, pues se dejan al final porque pues no queremos llevar también esta infección a otros pacientes, ¿no? Ahora, respetar las normas de circulación de los materiales que eviten los cruces de lo limpio con lo sucio. Eso también ya lo hablamos la fase pasada, que igual en el momento de hacer el tratamiento de los residuos, pues no tiene que cruzarse la ropa limpia con los desechos, ¿no? Entonces, son normas básicas de lo que es la limpieza. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el algoritmo de decisión para la limpieza material. Es básicamente como el resumen, ¿no? De todo lo que acabamos de hablar. Entonces, en primer lugar, tenemos el instrumental. Tenemos el instrumental y nos hacemos la pregunta. ¿Tiene zonas de difícil acceso? En el caso que sí las tenga, nos hacemos otra pregunta. ¿Es sensible al ultrasonido? En el caso que no lo sea, pues utilizamos el lavado ultrasónico. Ahora, en el caso que sí sea sensible al ultrasonido, ¿qué nos queda? El lavado manual. Ahora, regresamos a la pregunta. En el caso que no tenga zonas de acceso difícil, nos hacemos la pregunta, ¿soporta alta temperatura? En el caso que no, de igual manera, un lavado manual. Y en el caso que sí, nos hacemos otra pregunta. ¿Es urgente? Y si es sí, pues hacemos un lavado manual. En el caso que no sea urgente, ya hacemos un lavado automático. ¿Ok? Este es cómo funciona básicamente todo el algoritmo de limpieza para hacer la limpieza de un material. ¿Ok? Esto aquí nos vamos a quedar y ya en la próxima clase vamos a hablar sobre lo que es desinfección y esterilización. Entonces ahora, si tenemos tiempo, vamos a pasar a ver lo que son sus notas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Sí, Marjorie, Nayeli.
Sí, ¿quién quiere participar? Están levantando varios la mano. Yo, doctora, tengo un problema. Yo he tenido un corte hasta las casi 12 y no he podido estar cuando llamó lista. Ya, pues en ese entonces. Ok, ahorita te voy a poner. Doctora, ¿Sí? disculpe, también yo tuve un corte por mi zona y recién me acaba de regresar la luz y acabo de conectarme. A ver, espérenme. Primero, su compañero. Yo también, doctora. Peña, ¿no? A ver, primero, Peña. ¿Quién más? Puma Rolín, doctora. Puma Rolín. A ver, un ratito. Rojas Luque, doctora. ¿Quién? ¿Rojas Quispe? No, Rojas Luque. No, no escuché. ¿Rojas Quispe? Rojas Luque. Rojas Luque, ya. A ver, ¿quién más? Zapana Cosío, doctora. Zapana Cosío, ya. ¿Quién más? Rosas Mamani también, doctora. Rosas Mamani, ¿ya? ¿Quién más? Cormilloni. Pongo Cormilloni. Ok, ¿ya? ¿Quién más? Chambi Quispe. Chambi Quispe, ya. ¿Quién más? Ok, nadie más, ¿no? Martínez Villena, doctora. Disculpa, no te escuché, ¿qué? Martínez Villena, doctora, disculpe. Martínez Villena. Martínez Villena, ok. Ya, ahora sí. Creo que ya están todos. Ya, entonces empecemos. Sí, entiendo, ha habido un corte de luz en la mañana y creo que ha ido restableciéndose de a pocos. Entonces no hay problema con la asistencia, les he puesto presente a todos los que me han dicho. Entonces ahora sí vamos a pasar con el examen. No sé si ya, bueno, sí lo pueden ver, ya está habilitado. Le comuniqué a su compañera en la mañana para que lo puedan revisar el examen. Y de todas maneras lo vamos a ver. A ver, espérenme un momento, por favor. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí se ve, doctora. Sí, doctora. Ya, listo. Entonces vamos a ver el tema del examen. A ver, primero les voy a poner en contexto. Para empezar, bueno, yo opté la opción de usar el Blackboard porque, bueno, nos dieron la opción de usar el Blackboard o el Moodle, pero sin embargo, pues en el Blackboard, aparte que nos permite hacer la calificación directamente de aquí, también, pues no hay la opción de que salten las preguntas como en el Moodle, ¿no? Que puedes ver solo una pregunta y no volver a ver la anterior. Entonces, por disposiciones de la universidad es que nos dijeron que el examen tiene que ser tal cual como fuera un presencial, ¿no? Donde uno puede ver las preguntas del examen en una sola
cara, una sola hoja como es que han dado el examen, ¿no? Entonces, bueno, el examen era de 20 preguntas y, bueno, 1 minuto por pregunta, pero, bueno, una de sus compañeras me comunicó de que habían problemas con el tema de cuando ingresan, que les corre ya el tiempo, pero sin embargo todavía no pueden ver el examen, etcétera. Entonces, igual les di un par de minutos más para que puedan revisar el examen. Y bueno, por eso es de que el examen duró 22 minutos. Ya, entonces, ahora vamos a ver las preguntas. Primero, ¿cuál fue el primer texto escrito sobre bioseguridad? Sí, eso fue la primera clase, creo, donde hablamos de que pues, lo primero que se había establecido en cuanto a bioseguridad es el manual de la OMS, ¿no? Que se llama Laboratory Biosafety Manual. El resto, pues, son distractores, son otros textos que también hemos hablado, pero finalmente no era el primero, ¿no? Entonces, el primero era esto. Esta es la respuesta correcta. Ahora, en la pregunta 2, son un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención a pacientes son depositados y eliminados sin riesgos, ¿no? Este es el tercer principio de bioseguridad, donde pues la respuesta era todo esto, ¿no? De hecho, aquí también había algunos problemas, otros, digamos, pusieron medio. Entonces, el Blackboard, hay la opción de que discrimine entre que pueda aceptar tanto con tilde o sin tilde, con mayúscula o sin mayúscula. O sea, no había ningún problema. La cosa es de que diga esto, ¿no? Eso es lo que el Blackboard acepta. Sin embargo, igual ya en clases pasadas de sus compañeros he visto de que en algunos casos uno coloca tal cual, pero no lo acepta. Entonces, en ese caso, todos los que tengan algún inconveniente como comuníquense con su compañera, con la delegada, con Adriana, y ella me va a pasar una lista de los que tengan algún inconveniente con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto el caso de que han colocado, digamos, una respuesta correcta y el Blackboard lo ha dado como incorrecta. Entonces, hay la opción de cambiar. Por eso les estoy mostrando el examen, para que ustedes vean cuáles son las respuestas correctas. Y en el caso que tengan algún problema como por el sistema, entonces me van a pasar la lista todos con su delegada, por favor. Y ya yo les voy a hacer la corrección manual de cada uno de los que tengan algún inconveniente. ¿Ok? Pasemos. La pregunta 3 dice: el lavarse las manos con agua y jabón o frotarse las manos con un antiséptico de base alcohólica se denomina higiene de manos, ¿no? Aquí está la respuesta correcta. Bueno, hablamos de dos conceptos, del higiene de manos y del lavado de manos. Y que el lavado de manos es única y exclusivamente con agua y jabón. Y la higiene de manos, pues, es la opción de tanto el agua y jabón o con frotarse con cualquier desinfectante, antiséptico, etc. ¿Ok? Entonces aquí era higiene de manos. De igual manera, si acá colocaron mano o cualquier cosa, pero que tenga relación con higiene de manos, se les voy a dar por válido. Ahora, la parte hidrófila de las moléculas del jabón es la que destruye la capa del SARS-CoV-2. Justo el ejemplo que les puse era del SARS-CoV-2, el ejemplo que estaba en las diapositivas, y donde pues la parte que destruye es la parte hidrófoba, ¿no? No la hidrófila. Entonces esto es falso. Ahora, la desinfección y el lavado de manos actúa de la misma manera sobre la destrucción de microorganismos. Hablamos de que la diferencia entre la desinfección y el lavado de manos es que el lavado de manos, la espuma que hacía el jabón es lo que actuaba sobre el microorganismo y lo destruía. Y en el caso de la desinfección, el desinfectante de igual manera destruía la capa. Entonces, actúan de la misma manera. Simplemente la diferencia es que en el lavado de manos, pues corre el agua y el agua permite que los microorganismos salgan de nuestra mano. Y en el caso de la desinfección, no, se mantiene en la mano. Entonces, la respuesta era verdadera. Ahora, las barreras de protección primarias también se les denomina EPPs, ¿no? Esta era una pregunta bastante sencilla, pues que es verdadera. Ahora, si soy una persona con alergia al látex y voy a realizar una tarea de bajo riesgo, el guante más apropiado para usar es el de vinilo, ¿no? Porque hablamos de 3 tipos de guantes. El primero era de látex, que era el más general, el más utilizado. Sin embargo, hay personas que tienen alergia al mismo. Entonces, si tienes alergia, pues obviamente la respuesta no era de látex. La otra opción es la de nitrilo, que hablamos que las de nitrilo eran las más resistentes, ¿no? Y justamente las de vinilo eran para tareas de bajo riesgo, ¿ok? Entonces aquí la respuesta pues era vinilo. También en el caso que hayan puesto guantes de vinilo o vinilo, ahí también se ha dado el caso de una chica que colocó vinilo como tal, pero le dio que
que estaba mal. Entonces, en esos casos, pues, voy a tener una consideración. Ahora, según estudios realizados, es mejor utilizar gorros desechables de tela, ambos doble desechable, ninguno. Justo hablamos, les comenté sobre un estudio en el que probaron 2 tipos de gorros desechables y uno de tela, y donde llegaron a la conclusión que era mejor utilizar los de tela, ¿no? Porque los microorganismos se pegaban menos a los de tela. Entonces, esa era la respuesta correcta. Ahora, con respecto a los residuos de clase A, los biocontaminados, ¿no? Sí, ¿se incluyen residuos de laboratorios veterinarios? Sí, sí los incluyen. Los medicamentos vencidos, no. Los medicamentos vencidos pertenecen a la clase B. ¿Se encuentran residuos de atención a pacientes? Sí. Ahora, ¿incluyen residuos provenientes de limpieza? Pues no. Entonces son la respuesta A y la respuesta C. Estas son las respuestas. No sé si en este caso se les aleatoriza a ustedes, pero bueno, por lo menos aquí ya ven cuáles son las que son correctas. Ahora, en cuanto a los residuos especiales. Y la puntuación aquí es todo o nada. O sea, tienen que haber colocado los dos, o si no, no tienen puntaje. Ahora, marque la respuesta correcta con los residuos especiales. ¿Se disponen en bolsas amarillas? Pues sí, justamente son los que están en bolsas amarillas. Todos los residuos son tratados en el hospital o por EPS. Hablábamos que dentro de los residuos especiales estaban los residuos radioactivos, ¿no? Y que los residuos radioactivos eran tratados aparte, ¿no? Se los llevaba el IPEN, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ellos son los que se encargan de tratar los residuos radioactivos. Entonces, pues, no era correcto, ¿no? Todos los residuos no son tratados en el hospital. En los radioactivos no es posible que puedan ser tratados. Entonces, esta era la única respuesta que no era correcta. ¿Incluye soluciones para arreglar la radiografía? Sí. ¿Incluye cartones o papeles contaminados con material radioactivo? Sí. Entonces, estas 3 eran las respuestas correctas. Ahora, pregunta 11. Las bolsas para material punzocortante son de polietileno de alta densidad. Leamos bien. Dice bolsas. Pues, el material punzocortante se coloca en recipientes rígidos, no en bolsas. Entonces, la respuesta era falsa. Ahora, ¿el personal médico se encarga de la segregación y almacenamiento primario de los residuos? Pues sí. Hablamos sobre las etapas de lo que es la gestión de los residuos sólidos, y pues la segregación y almacenamiento es lo primero, ¿no? Es lo que el médico, la enfermera, el que esté haciendo alguna curación, digamos, ¿no? Agarra, limpia con el apósito, y este apósito contaminado, ¿qué hace? Con sangre, con restos de pus o cualquier laceración que pueda haber tenido el paciente, pues se colocan directamente en un recipiente que está a su mano, ¿no? Entonces, de hecho, el personal médico es el que realiza esta acción. No puede ser el personal de limpieza, porque el personal de limpieza, pues, no hace esta práctica directamente, ¿no? Entonces, es por eso que es verdadero. Los residuos de los recipientes plomados son tratados por el IPEN. Pues sí, ¿no? Los plomados son justo los residuos radioactivos y son tratados por el IPEN. Entonces, es verdadero. Ahora, depende del volumen de residuos generados en el establecimiento de salud. No todos los establecimientos de salud cuentan con esta etapa de manejo de residuos sólidos, ¿no? Sí, justamente hablábamos de que el almacenamiento intermedio depende de la capacidad del hospital, ¿no? En el caso que sea un hospital grande, que segregue residuos por más de 130 litros día, entonces sí tiene que tener un almacenamiento intermedio. En el caso que no, pues no lo tiene, ¿no? Esto era opcional y lo mencionamos en clase. Entonces, esta era la respuesta correcta. Ahora, si queremos reducir al máximo los residuos y a la vez asegurarnos de eliminar el riesgo biológico, es recomendable utilizar el tratamiento por incineración, ¿no? Acá igual no hay problema con la tilde, debería reconocerlo el Blackboard, en el caso que no, ya les dije, me lo pueden hacer saber. Entonces, hablábamos de los tipos de tratamiento, ¿no? Donde la incineración eliminaba el 90% de los residuos, o lo consumía hasta un 90%, ¿no? Luego teníamos el microondas, que era pues un 60%. Entonces, el que reducía más a los residuos era la incineración. Ahora, la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios son los rellenos sanitarios. Esto también me parece que está textual, incluso en la diapositiva. Aquí también hay un tema. También puede ser rellenos sanitarios _ enterramiento controlado. Entonces, en el caso que hayan puesto eso, rellenos sanitarios _ enterramiento controlado, lo voy a hacer valer y también háganmelo saber con su delegada, porque solo el Blackboard lo acepta como rellenos sanitarios y lo da por válido. ¿Ok? Ahora, es la tecnología que necesita un tratamiento previo de los residuos sólidos, ¿no? Hablábamos de las tecnologías de tratamiento, estábamos con la incineración, que reducía en un 90%, pues si se colocaba directamente todos los residuos.
La desinfección por microondas necesitaba un tratamiento previo. Se tiene que hacer un corte, pues, ¿no? Cortar o triturar los residuos hasta un tamaño un poco menor y luego recién esto se coloca dentro de la desinfección por microondas. Y bueno, ese es el tratamiento, ¿no? Aquí igualmente, si no les ha reconocido por una tilde, me lo hacen saber. Ahora, pregunta 18. ¿Es el nivel de bioseguridad donde se trabaja con microorganismos que pueden causar enfermedades graves? En la última clase hablábamos de los 4 niveles de bioseguridad. El primero eran con microorganismos no patógenos, el segundo con microorganismos patógenos, el tercero con microorganismos que pueden causar enfermedades graves y el cuarto enfermedades mortales. Bueno, perdón, que pueden causar la muerte. Entonces, pues la respuesta correcta era el nivel 3. Ahora, la pregunta 19. Un estudiante doctoral realiza el siguiente trabajo de laboratorio. Es necesario el uso de EPP. El trabajo se realiza en una cámara, ¿cómo se llama? Una cámara de bioseguridad y se está utilizando una cepa de laboratorio patógena, ¿no? El primer nivel era en el que era no patógena, entonces no puede ser el nivel 1. En el nivel 2, pues sí, ¿no? El nivel 2 es donde se trabaja con cepas patógenas, se usan EPPs y se trabajan bajo una cámara. Bueno, los niveles 3 y 4 ya son un poco más complejos. Ahora, la pregunta 20. Si mientras realizo la toma de temperatura de un paciente con un termómetro de mercurio, se resbala, el vidrio se rompe y el mercurio se derrama por el piso, los residuos generados se clasifican como clase B, ¿no? Clase B son todos los residuos especiales. Ahora, ustedes quizás dirán, pero está utilizando vidrio, el vidrio es punzocortante, pero el vidrio ya es un material que estuvo en contacto con el termómetro, entonces ya se considera un material, un residuo especial. ¿Ok? En la misma diapositiva creo que también lo dice, los materiales que están en contacto con residuos tóxicos, radioactivos, etcétera, ya se consideran de clase B. Entonces, esta era la respuesta correcta. Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Consulta, también si es que se colocó, digamos, otra palabra, digamos, guantes de vinilo, ¿también lo iba a considerar? ¿Cómo? No te entiendo. O sea, digamos, hay una pregunta en la que es de guantes de vinilo, perdón, de vinilo, era para completar con vinilo, pero si agregue guantes, ¿también lo va a considerar? Eso es lo que les estoy diciendo. En el caso que ustedes hayan puesto guantes de vinilo, también lo voy a considerar, pero me lo tienen que hacer saber. O sea, se lo tienen que decir a su delegada. Su delegada va a hacer una lista de todos ustedes que tengan algún problema, algo así como lo que me acabas de mencionar, y yo lo voy a hacer valer, pero eso es manualmente. O sea, yo lo tengo que hacer. No, el sistema solo te va a reconocer que pongas vinilo. ¿Ok? En ese caso, como les digo, sí les voy a hacer valer, pero tienen que pasarle a su delegada para que ella me pase toda la lista. ¿Ok? Ya. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más? Yo, doctora, he tenido, incluso creo que ya le mencioné a través de un delegado que no pude rendir la evaluación y he tratado de mandar el esto a mesa de partes, pero hasta ahora no he recibido ningún correo de recepción y eso que lo he enviado la semana pasada. Ok. Bueno, tienes que insistir, o sea, tienes que ver la manera, porque de igual manera no es necesario que sea tan urgente, porque tenemos, digamos, hasta la fase 3 para que yo suba tu nota. O sea, en el caso que no has dado examen, ya va a haber una fecha que cuando me lleguen todos los alumnos que no hayan dado el examen, yo les voy a poner una fecha, pero cuando ya tenga de todos, que de hecho supongo que será entre